Buenas tardes, tengan todos ustedes. Que Dios les bendiga, a los hermanos en la fe y también a nuestros amigos, nuestras amigas que nos visitan, que se conectan en esta tarde de sábado. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes por apartar este tiempo. Yo sé que podemos hacer otras actividades, pero hay alguna necesidad, un sentir que Dios pone en nuestros corazones de acercarnos a ver qué es lo que Él dice, no palabras humanas, sino palabras que vienen de lo alto. Y es nuestra necesidad como seres humanos buscarle. Y yo quiero darte gracias porque apartas ese espacio para escuchar de la palabra de Dios. Quiero hacer una oración breve. Si tú no estás acostumbrado a hacer una oración o estás en algún lugar en donde no te sientes cómodo para hacerla, puedes hacerla en tu corazón. Dios escudriña los corazones y Él escucha. Si tú tienes necesidades, si tú tienes ganas de aprender, de conocerle, en tu corazón ora conmigo. Padre bueno, en esta tarde de sábado nos acercamos a ti primeramente para darte gracias porque has sido muy bueno con nosotros, porque nos has bendecido de muchas maneras. Y hoy estamos en un tiempo especial en el cual estamos dispuestos a acercarnos a ti con un corazón sencillo, con un corazón necesitado de aprender de ti. Ayúdanos a poder entender tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos abra los ojos espirituales para poder entender tu voluntad. ¿Cuál es el mensaje que el día de hoy quieres darnos en esta tarde? Que pueda ser de bendición para todos nosotros. Yo te pido que uses mi vida para poder sembrar, para poder regar el corazón de cada uno de los que hoy van a escuchar este mensaje. Pero pedimos de ti el crecimiento, ese crecimiento espiritual que ningún ser humano puede hacer. Pedimos que tú intervengas, Padre, en este estudio y que pueda ser de edificación para muchos de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tú estás ya listo, atento para escuchar, yo quiero pedirte que traigas a tus hijos, a tus niños, que es importante que también escuchen. Con la ayuda de Dios todos vamos a entender. Hoy quiero traer un mensaje que aparentemente es sencillo, que no tiene mucha importancia, ya que son hechos que todos en alguna vez hemos hecho, como es la negación. Todos en algún momento hemos negado algo a alguien, y eso parece ser que es muy pequeño e insignificante. Sin embargo, es la raíz de una acción que representa mucho y es muy importante en algunas circunstancias futuras que según la Biblia vamos a pasar. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que nosotros negamos cosas pensando que son pequeñas e insignificantes, pero si nosotros no logramos superar esa acción de negación cambiando la mentira, porque tiene mucho que ver con la mentira, esa negación por una verdad, y aceptar y reconocer nuestros errores, reconocer que hemos hecho mal, aceptando y reconociendo ese error delante de alguien, delante de una persona. Si hoy no podemos reconocerlo
y lo hemos negado, lo que va a pasar es que en un futuro no vamos a poder con otras cosas mayores y va a ser muy fácil negarlo. Y yo quiero platicarte algunas historias, algunos acontecimientos de la Biblia. Si tienes tu Biblia, pues qué mejor que la tengas ahí para que puedas revisar, puedas hacer puedas subrayar. Si tienes una libreta, puedes hacer anotaciones. La bendición de todo esto es que es un video que se está grabando, entonces en cualquier momento podemos repasarlo, podemos ponerle pausa para verificar que todo lo que se está expresando, se está hablando, pues está ahí en la Biblia, y no dejarnos engañar. Entonces quiero ir a la escritura, al libro de Génesis. El libro de Génesis, en el capítulo 18, yo te voy a comenzar a platicar qué fue lo que pasó aquí. Vamos a encontrar una acción que parece muy pequeña y parece a veces de risa, como pues en muchos hogares, en muchas familias se ve, y con la ayuda, con la bendición de Dios vamos a cambiar esa perspectiva ahora, sabiendo que es algo importante que tenemos que cambiar. Dice el libro de Génesis que Dios se le apareció a Abraham mientras él estaba sentado a la entrada de su carpa, de su carpa. Era una hora, dice la escritura, que era una hora muy calurosa. Yo creo que era así como más o menos el mediodía. Entonces Abraham estaba sentado, no sé qué estaba pensando, pero ahí estaba sentado. Y de repente volteó la mirada, levantó la mirada, y dice la escritura que vio a 3 varones que estaban enfrente de él. Y cuando los vio, el Espíritu de Dios le hizo saber que eran unos ángeles y el mismo Dios el que estaba ahí. Entonces, obviamente, él se levantó y comenzó a correr hacia ellos, desde la entrada de su carpa hasta donde ellos estaban. Y dice que cuando llegó, que se postró delante de ellos y les dijo: Señor, se dirigió a este enviado que venía de parte del Dios Altísimo, como si fuera él, como si fuera Dios mismo, y le dice: Señor, si yo he hallado gracia, por favor quédense conmigo, porque yo soy su siervo. Entonces este ángel le dice: ¿qué te pasa, Abraham? ¿Es que no conoces que la gracia es del Nuevo Testamento? Creo que estás mal ubicado en el tiempo. O fue un pequeño chiste que se me vino a la cabeza. Vemos que la gracia, haciendo un pequeño paréntesis, desde el principio de las cosas siempre ha existido. Abraham le dice al ángel: Señor, si he hallado gracia, pues quédense conmigo. Entonces él les dijo: deme la oportunidad de traerles un poco de comida, agua para que se laven los pies y que puedan descansar bajo la sombra. Entonces eso se lo estaba ofreciendo para que repusieran sus fuerzas. Entonces les dice: después de esto, ustedes van a poder continuar su camino. Permítanme hacer que yo los atienda, ya que han venido hasta aquí. Entonces ellos dijeron: está bien, Abraham, haz como has dicho. Aceptaron, quiere decir que halló Abraham gracia delante de sus ojos. Por eso le dijeron: ok, está bien. Entonces Abraham, dice la escritura, que corrió rápidamente a su carpa y le dijo a Sara, su esposa: dice, esposa, necesito que prepares así, pero de volada, una comida. En ese tiempo no existían las Maruchan. Algo rápido. Y Sara dice: ok, está bien, pero pues ¿qué quieres que prepare? ¿Quieres que vaya por el animal yo o qué te pasa? Entonces Abraham dice: está bien. Entonces dice que Abraham corrió rápidamente a donde estaba su rebaño y tomó un cordero, de un cordero bueno, dice la escritura que era tierno. Entonces se lo dio a Sara para que él lo preparara. Y se fue rápido a prepararlo. Entonces dice que después
tomó unas cuajadas, leche y el cordero que habían preparado y los colocó ante ellos, ante los ángeles, le preparó la comida y se los dio. Entonces uno de los ángeles, en este caso el que venía directamente con el mensaje del Señor, de Dios mismo, le dice: ¿dónde está tu esposa Sara? Y él le dijo: pues Sara está aquí en la carpa. Estaban a una distancia muy cercana entre ellos, ya que lo que ellos estaban platicando ahí, Sara podía escuchar. De hecho, estaba escuchando la plática cuando esta pregunta se le hizo a Abraham: ¿dónde está tu esposa? Pues Sara lo estaba escuchando. Y bueno, dice, estaba ahí en la carpa. Entonces uno de ellos le dijo: te aseguro que regresaré el próximo año por este mismo tiempo y tu esposa Sara va a tener un hijo. Sara era estéril, ya era de una edad avanzada y no podía tener hijos. Todos sabían que era una mujer estéril, que no podía tener hijos. Entonces este ángel de repente declara que ella va a tener hijos, algo que pues les sorprendió obviamente a todos, a Abraham y más a ella misma, ¿no? Entonces dice que Sara estaba escuchando por casualidad, bueno, no dice así la escritura, pero estaba escuchando la conversación a la entrada de la carpa que estaba detrás de él. Entonces estaban cerquita. Dice que tanto Abraham como Sara ya eran muy viejos y Sara ya no le venía el periodo menstrual, quiere decir que ya no podía embarazarse. Así que se rió silenciosamente. Esa versión que tengo aquí dice que se rió en silencio y que dijo: estando yo tan vieja y acabada y siendo mi esposo un anciano, ¿aún sentiré placer? Dice el versículo 13 de Génesis 18. Entonces, luego el Señor le preguntó a Abraham: ¿por qué Sara se rió? Y dijo: ¿será posible que yo tenga un hijo siendo tan vieja? Le estaba diciendo prácticamente lo que ella había dicho. ¿Acaso existe algo imposible para Dios? Yo voy a regresar por este mismo tiempo en la primavera del próximo año y Sara tendrá un hijo. Entonces, aquí el versículo importante que quiero que prestemos atención, hermanos, amigos, amigas, dice el versículo 15: pero Sara se asustó. Eso es algo interesante, importante, que había miedo en Sara, porque sabía también quiénes eran esos varones que estaban platicando con su esposo. Y negó que se había reído. Dice que se asustó y lo negó y dijo: yo no me reí. Pero el Señor le dijo: sí, tú te reíste. Entonces esto parece un cuadro aparentemente sencillo, un cuadro que no tiene mucha importancia, porque es un cuadro que de alguna manera en algún momento en nuestras familias lo hemos vivido, cuando nosotros como padres le decimos a los hijos: hiciste esto, y el hijo lo niega: no mamá, no papá, no, yo no fui, pero sabiendo que sí lo hicieron. Entonces nosotros como papás le decimos: sí lo hiciste, intentando hacer que el niño, que la niña reconozcan su falta, pero es una acción de negación, porque le pasó lo mismo que a Sara, que hay un miedo en pensar a lo mejor el castigo de que va a recibir si aceptan su error. En este caso, Sara se rió de una promesa que Dios había dicho, que Dios había declarado que iba a tener un hijo, y ella se rió. ¿Y por qué lo negó? Dice la escritura que porque tenía miedo. Y eso es un cuadro muy importante también para los niños. El hecho de tener miedo cuando uno hace algo malo no quiere decir que sea bueno negarlo. En realidad es algo negativo y algo muy importante que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esa acción, ya que, como vamos a ver más adelante, es muy importante. Parece muy pequeño, pero es muy importante. Es la base de una fe, vamos a llamarlo así. Es la base, lo que nos va a dar la fuerza y la seguridad de que si nosotros aceptamos nuestros errores,
va a ser más fácil aceptar un error más grande a futuro. Como ejemplo, en la escritura no solamente vemos a Sara, también vemos a otros personajes. Quiero nada más comentar rápidamente este personaje de Caín, que mató a su hermano cuando iban al campo, y Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano? Hay una diferencia un poquito que hace un contraste con Sara, ya que Caín no solamente lo negó, sino que se rebeló, y eso también es una acción muy mala que a veces los niños hacen delante de sus papás, de sus mamás, que no solamente lo niegan porque tienen miedo de algo, sino que a veces se ponen a rezongar. Y fue lo que hizo Caín con Dios. No solamente le negó, él sabía perfectamente lo que había hecho, que le había quitado la vida a su hermano. Y cuando Dios le preguntó: ¿dónde está tu hermano?, él dijo: bueno, pues que yo soy su cuidador. Estaba rezongando, y obviamente eso fue castigado muy severamente, muy duramente. ¿Por qué? Porque la corrección a los hijos, cuando son cosas que ameritan ser castigadas inmediatamente, no se toleran, como es la falta de respeto a los padres. Eso no se puede permitir, eso no debe haber tolerancia en ese sentido. Es una corrección inmediata a los hijos cuando faltan el respeto a sus padres, y cuando están recibiendo una corrección, en este caso, como un padre le hace a sus hijos, pues los hijos deben de estar sumisos, porque son los padres, y deben de estar, y no deben de rezongar los niños ni las niñas. Eso es importante. Tú que me escuchas, hijo o hija, que sepas que no podemos hacer como hizo Caín. Quiero leerte esa parte. Eso lo puedes tú leer en Génesis 4:9, que te voy a leer. Entonces Dios le dijo a Caín, después que había matado a su hermano: ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces Caín le dijo: no sé. Ahí vemos la negación, algo de que pues no sé. Oye, hijo, hija, vistes por ahí, no sé, preguntando por algún objeto que se perdió porque el niño lo agarró para jugar o para otra cosa. Entonces el niño lo niega porque tiene miedo. No, pues no sé. Bueno, realmente sí lo sabe, como en este caso Caín sabía lo que había hecho con su hermano Abel, ¿verdad? Pero le dice: no sé. Pero todavía le rezongó y dice: ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Eso ya es una rebeldía, ya es algo que no podemos tolerar como padres, y obviamente Dios no toleró eso. Él fue castigado inmediatamente, fue echado y expulsado de la tierra. Fue un castigo muy grande que él mismo, Caín, dice: esto es un castigo muy grande que yo no voy a poder soportar. Entonces, niños, niñas, hay que tener mucho cuidado. También nosotros como adultos, por supuesto, esto aplica para todos. El acto de la negación, algo sencillo que parece nada, es algo muy importante. Si nosotros no podemos con algo pequeño, no vamos a poder con algo que es más grande. Dice la escritura que si nosotros encubrimos las cosas malas, en este caso lo negamos porque sabemos que hicimos algo mal, nosotros vamos a tener una vida que no va a ser próspera, no vamos a poder prosperar, específicamente en un sentido espiritual. A veces queremos crecer espiritualmente y sentimos que nos estancamos. Creo que todos hemos pasado por eso, y tenemos que identificar qué es lo que nos está haciendo que estemos estancados. Y en este caso la escritura nos da un punto clave con respecto a este sentimiento o esta circunstancia espiritual de estancamiento, que no podemos avanzar. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 13: el que encubre sus pecados, aquel que esconde sus pecados, o el que los niega, ¿verdad? Que dice: no, yo no fui. Oye, hiciste esto, oye, me platicaron que esto. Cuando uno sabe que sí lo hizo, lo negamos, pensando que es algo muy pequeño. Estamos mintiendo también, obviamente. Dios dice que no debemos de mentir, pero lo estamos negando, estamos encubriendo algo, como hizo Sara, ¿verdad? Cuando Dios le preguntó: ¿sí te reíste? Y ella dice: no me reí. Está encubriendo algo que hizo, lo mismo que Caín encubrió su pecado
de que asesinó a su hermano. Dice, ¿dónde está tu hermano? Y él dijo, no sé. Y lo estaban cubriendo. Si nosotros encubrimos cualquier cosa, eso es un ejemplo de la escritura, pero podemos encubrir, podemos esconder muchas cosas. Oye, hijo, hija, agarraste 10 pesos, 5 pesos, estaban ahí, etcétera, etcétera. No, mamá, no, papá, yo no fui. Bueno, dice la escritura, el que encubre sus pecados no prosperará. No va a prosperar. Quiere decir que va a haber un estancamiento espiritual, que no nos va a dejar avanzar. Y es importante reconocer que hemos hecho cosas malas, y si alguien nos pregunta sobre eso, hay que ser valientes. Eso requiere valentía, lo vamos a ver un poquito más adelante. Requiere valentía. No es tan fácil reconocer que te equivocaste, no es fácil reconocer que hiciste algo malo. Y eso requiere valentía para poder reconocerlo y aceptarlo. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues para crecer espiritualmente, para que podamos prosperar. Sigue diciendo este proverbio, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Confesar las cosas, de decir, es cierto, yo me reí. Si Sara lo hubiera dicho, o Caín hubiera dicho, es cierto, yo fui, yo sé dónde está mi hermano, yo le quité la vida. Reconocerlo requiere valentía. Sabemos que la negación proviene mucho del miedo, del temor, en la mayoría de los casos, no en todos. A veces negamos por otras situaciones, pero si analizamos la raíz del por qué negamos las cosas, es porque hay un miedo a una situación que no nos gusta, que solamente de imaginar decimos no. Mejor es más fácil negarlo, decir no. Pero como dijo el Maestro, nuestro Mesías, que todo lo que está oculto en algún momento se va a dar a conocer. Entonces no tiene caso esconder algo cuando de todos modos se va a conocer en algún momento. Es mejor aceptar y reconocer que hicimos algo malo y reconocerlo si lo confesamos. Y algo muy importante que dice la escritura que acabamos de leer en Proverbios, si nos apartamos, quiere decir que ya no lo volvemos a hacer. Entonces nosotros vamos a alcanzar misericordia de Dios, y eso va a hacer que nosotros prosperemos, como dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Que nosotros prosperemos. Y hay un caso muy especial, muy específico de un personaje en la Biblia que negó, y yo sé que estás pensando lo mismo que yo, pero para aquellos que no conocen este personaje de la Biblia, se llamó Pedro. Yo me identifico mucho con él en muchas cosas, en su fe, en sus caídas, etcétera, etcétera. Él fue una persona que tenía muchas ganas de seguir a su maestro, seguir sus pasos, pero tuvo muchos errores. Creo que muchos nos identificamos con su vida, y creo que este pasaje, que sí, ese sí quiero que vayamos a leerlo, está en Mateo 26, en el versículo 69 en adelante. Es un acontecimiento histórico que quedó ahí para que nosotros aprendiéramos cómo es que él también negó, en este caso lo más importante, porque se trataba de su maestro, y a estas alturas que nosotros nos encontramos, negar al mismo personaje que Pedro negó, eso significa un tema de salvación, que si nosotros no comprendemos, podemos caer en una situación muy lamentable cuando estemos delante de Dios, cuando seamos juzgados delante de Él. Y tenemos que aprender a superar lo que es pequeño, aunque haya temor. Si el temor que ahorita sentimos cuando negamos, a comparación de otros temores que va a haber a futuro, si hoy negamos esos pequeños, ¿qué va a hacer cuando vengan temores mayores?
por consiguiente obviamente lo vamos a terminar negando también. Quiero que me acompañes a leer este pasaje de Mateo 26:69, hablando acerca de Pedro, cuando lo negó, no una ni dos veces, sino lo negó 3 veces. Vamos a leer la escritura. Dice en Mateo 26:69: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Aquí quiero dar un contexto. A Jesús, al Mesías, ya lo habían arrestado, ya lo habían agarrado, ya lo habían aprendido como un criminal. Entonces los discípulos, sus seguidores, se llenaron de temor. ¿Por qué? Porque sabían lo que iban a hacer con el Mesías, con Jesús, sabían lo que iban a hacer con él. Entonces tenían miedo de darse a conocer como sus seguidores, por miedo a que los fueran a agarrar y los fueran a matar también. Entonces había un temor muy fuerte, y vuelvo a repetir lo que estamos comenzando a ver. Sara negó porque tenía miedo. Dice, y porque tenía miedo dijo, no me reí. Entonces Pedro negó a su maestro, y él dice en el versículo 70: mas él, o sea Pedro, negó delante de todos y dijo: no sé lo que dices, no sé lo que dices. Pero bien sabía lo que él estaba respondiendo, bien sabía lo que le estaban preguntando, bien lo conocía, así como bien Caín sabía de que él estaba preguntando a Dios: ¿dónde está tu hermano? Así como bien Sara sabía que se había reído. Mas en los 3 casos, por mencionar algunos de la Biblia, lo negaron, diciendo: no sé, yo no fui, no sé lo que dices, dijo Pedro. Entonces dice el versículo 71: saliendo él a la puerta, le vio otra persona. Salió Pedro a la puerta y otra persona lo vio y le dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Quiere decir que otra persona también acusó a Pedro, diciéndole: yo te vi también. Y le estaba diciendo a todos los que estaban ahí, también él estaba con él. Pero fíjense Pedro que dijo, pero él negó otra vez, por segunda vez, y esta vez dice la escritura que lo juró que yo no lo conozco. Y dice aquí: no conozco al hombre. Por segunda vez lo negó porque su temor era muy grande, tenía miedo y negó al maestro, negó al autor de salvación. Y sigue diciendo: un poco después, acercándose los que por ahí estaban, le dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense, ya era otro grupo que conocía a Pedro. O sea, prácticamente Pedro era muy conocido, todos lo sabían quién era. Dice: pues tu manera de hablar te delata, no hay forma de que te trates de esconder, no hay forma de que lo niegues, ya sabemos quién eres. Pero Pedro, en su temor, comenzó a maldecir. Dice aquí esta versión que tengo: comenzó a maldecir y comenzó a jurar. Fue un momento en que Pedro se desesperó y dijo: todos ustedes me están difamando, me están diciendo cosas que no son ciertas. Entonces comenzó a jurar y a maldecir. Yo creo que él comenzaba a gritar, comenzaba a decir: no conozco a ese hombre, no lo conozco. Cuando él en su interior sabía que sí lo conocía, pero lo negó porque tenía miedo. Y dice que en ese momento cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, las cuales le dijo: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Se acordó de las palabras que su maestro le había dicho, que le había dicho: tú me vas a negar 3 veces en un tiempo. Y dice que Pedro se salió afuera y lloró de una forma amarga. Amargamente lloró Pedro, porque sabía que se habían cumplido las palabras de su maestro al haberlo negado 3 veces. ¿Y por qué lloró amargamente Pedro? Bueno, porque él había dicho lo contrario. Quiero que vayamos a Mateo 26:31 en adelante. Jesús les dijo a sus discípulos: todos ustedes
se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro, el que lo negó 3 veces, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y fíjense lo que dice el versículo 35, lo que Pedro decía con tanta seguridad. Entonces Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Palabras que salen de nuestra boca de una forma muy fácil, y eso es necesario que lo meditemos, que hoy podemos declarar muchas cosas delante de nuestros hermanos. Podemos declarar que sí tenemos fe, que en los tiempos difíciles vamos a estar firmes, y podemos decir muchas cosas, pero en el momento en que las cosas estén pasando, muchas historias, muchas personas que declararon fe, que declararon fortaleza, van a caer como Pedro lo hizo. Y Dios hoy nos dice que si nuestra confianza y nuestra fe no es mayor que la de Pedro, vamos a terminar como él lo hizo, negando al autor de salvación. Y no solamente Pedro dijo esto: aunque me sea necesario morir, yo nunca te voy a negar. Dice la escritura que todos los discípulos también dijeron lo mismo. Yo no te voy a negar, Señor, aunque tenga que morir, le dijo Pedro. Y de repente se levantó otro discípulo y dice: yo también, Señor, aunque yo tenga que morir contigo, no te voy a negar. Y así se levantó otro, y todos, dice la escritura, que todos dijeron lo mismo. Todos hoy podemos levantarnos y decir: sí, por fe voy a salir adelante, por fe nos vamos a mantener de pie, nos vamos a mantener unidos, firmes, no vamos a dar paso atrás. Y hoy preguntar si en un futuro, cuando las cosas estén más complicadas, es preguntarnos si nosotros vamos a negar nuestra fe. Si nosotros rescatamos la esencia de este pasaje, de lo que estamos leyendo, acerca de no negar al Maestro, de no negar al autor de salvación, a Jesús, a Yeshua, sabemos que en el mundo entero se conoce, inclusive por esta religión o por esta iglesia que se conoce como la madre de todas las iglesias, conocen a Jesús. Sabemos que la pregunta de hoy en día no va a ser, o de esos tiempos complicados, niega a Jesús, porque en realidad ellos tienen que estar a favor. Lo que hoy, hasta el día de hoy, demuestran estar a favor de Jesús, más bien va a ser otra cosa diferente. Nos van a pedir que neguemos otra cosa, pero eso es negar nuestra fe. Negar nuestra fe es lo mismo que negar del Maestro, negar del Mesías, y eso es algo muy delicado. Si nosotros no podemos aceptar y reconocer cosas pequeñas hoy en día, que se nos hace muy fácil decir: yo no fui, o no sé de qué me estás hablando, lo negamos porque hay un temor. En un futuro no vamos a poder pasar la prueba. No vamos a poder pasar la prueba y vamos a terminar negando nuestra fe, porque va a haber un temor. Si no es por nosotros, va a ser por algún ser que nosotros amamos, y es algo muy difícil, muy complicado, que hoy en día Dios nos está preparando, nos está diciendo que es el tiempo para podernos preparar. ¿Y de qué manera nos vamos a poder preparar? Pues de la manera más sencilla, más de lo que aparentemente parece pequeño. En este caso, no negar las cosas por miedo, aunque sean pequeñitas. Que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan a no negar las cosas, aunque sean pequeñas.
Y aunque tengan miedo, hay que ser valientes para poder reconocer. A veces el negar no siempre implica que lo declaremos, sino también a través de nuestras acciones podemos negar algo. Y quiero platicarte este acontecimiento nuevamente de Pedro, que negó, en este caso, su fe, no a través de las palabras, sino a través de sus acciones. Y aquí quiero llevarte a Gálatas capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Dice que cuando Pedro vino a Antioquía, está hablando aquí Pablo, dice que yo le resistí cara a cara, quiere decir que lo confrontó. Pablo está diciendo, cuando yo vi que Pedro vino a Antioquía, lo tuve que enfrentar cara a cara, porque él hizo una cosa que en verdad era de condenarse. ¿Qué fue lo que hizo? Dice, pues antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Bueno, ¿qué pasa aquí? Que Pedro sabía que Dios le había dicho que los gentiles iban a ser parte de la misma familia con el pueblo de Israel, con los judíos, y que ya no los vieran como inmundos, que ya no los vieran como animales, sino que ahora eran parte de la misma familia. Entonces eso Pedro dijo, está bien, Señor, yo lo entiendo, lo reconozco, está bien, entonces hoy tengo que hablarle a los gentiles, decirles que son parte de la misma familia. Y Dios les dice, sí, eso es lo que quiero que hagas. Entonces Pedro no tenía ningún problema, se empezó a juntar con los gentiles, en ese caso estaban conviviendo, estaban comiendo con ellos, pero de repente cuando veía a lo lejos que venía aquel grupo tradicional de los judíos, que tenían sus leyes y sus costumbres, y entre ellas esta costumbre o esta ley de que no te juntes con un gentil, no te juntes con los gentiles, era una orden, era una ley de hombres. Entonces Pedro tuvo miedo y dice que se levantaba y se hacía como dicen, de la vista gorda, y decían, pues yo no vi nada. Pero Pablo lo agarró con las manos en la masa, lo vio con esa actitud, con esa acción. Pedro no dijo nada, simplemente con su acción. Estaba con los gentiles, de repente venían ese grupo tradicional de los judíos y dijo, ay, ahí vienen, me van a ver con los gentiles, me voy a meter en una broncota. Mejor me paro, hago como si nada, me hago de la vista gorda y ya, y no pasa nada. Ya venían este grupo de los judíos tradicionales y como si nada, y Pedro, pues bien, todo bien. Y los gentiles, pues por allá andan los gentiles. Entonces, aparentemente no pasaba nada, pero fue una acción que Pablo pudo ver en Pedro y obviamente lo regañó, lo reprendió. Dice la escritura en el versículo 13 de Gálatas 2, y en su simulación, en este caso la simulación de Pedro, ¿verdad? Que estaba, no, pues como si nada, no pasa nada, los gentiles pues que andan por allá en su rollo, yo todo bien, ¿me explico? Su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces vemos aquí una negación de Pedro a través de su acción, una negación de su fe, y la pregunta es, ¿cuál fue la raíz de su negación? ¿Cuál fue la raíz de su negación? Nuevamente nos encontramos con el miedo, ¿verdad? Otra vez con el miedo, porque tenía miedo. Aquí dice Gálatas 2:12, pero cuando veía que venían esos judíos tradicionales, se apartaba rápido, como diciendo, hasta aquí, mucho gusto, nos vemos, luego nos vemos, adiós, chao, porque tenía miedo de este grupo tradicional de los judíos. Entonces nuevamente vemos que el miedo hizo que Pedro negara, no con sus palabras, sino con sus hechos. Bueno, entonces es un caso importante que también tenemos que considerar. Y aquí quiero llevarte a la esencia, a la raíz de este mensaje.
tomando en cuenta esas negaciones que aparentemente parecen pequeñas. Oye hijo, oye hija, tú hiciste esto, agarraste esto. No papá, no mamá. Parece tan sencillo. Como Sara dijo, no me reí, porque tenían miedo, porque los hijos también tienen miedo, y también nosotros como adultos negamos muchas cosas. Oye, que me contaron que dijiste esto, que te vieron haciendo esto, que esto, y nosotros negamos, porque tenemos miedo. Es un miedo diferente, ¿verdad? Porque el niño tiene miedo de que su papá pues le ponga un estate tranquilo, ¿no? Es un miedo diferente. Uno como adulto pues no te importa, sino que tienes miedo a la situación que vaya a acontecer si se enteran de lo que hiciste. Entonces negamos porque tenemos miedo. Y eso son situaciones que tanto como niños y como adultos en realidad son prácticas de lo que en un futuro va a acontecer si Dios nos permite la vida y nos permite estar con vida, cuando las cosas se compliquen más y cuando el Mesías esté todavía más cercano a venir, en lo que conocemos como la gran tribulación. No comparamos eso a lo que hoy en día tenemos como problemas. Seamos niños o seamos adultos, tenemos que aprender a reconocer, primeramente, para que nosotros podamos prosperar espiritualmente, para que podamos hallar gracia y misericordia de parte de Dios. Entonces, quiero llevarte aquí al libro de Lucas, capítulo 16, en el versículo 10 y 11. Unas palabras muy, muy importantes de nuestro Maestro, que nos va a hacer centrarnos en lo que hoy estamos platicando hasta este momento. Lucas 16, en el versículo 10, les voy a dar lectura, dice: si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Quiero ir desglosando esto porque es muy importante que lo entendamos. Niños, si tu papá, tu mamá o alguien, un amigo, una amiga, un tío o alguien te dice: ¿me puedes cuidar no sé, esto? Y te dan a guardar algo pequeñito que tal vez no tenga mucho valor, pero si tú lo guardas bien, cuando esa persona venga y te diga: ¿me lo puedes entregar, me lo puedes dar? Y el niño o la niña que diga: sí, aquí está, toma. Entonces la persona que le dio a guardar eso al niño o a la niña va a decir: wow, lo pudiste hacer, ok, ahora ya te puedo confiar más algunas cosas de más valor, te puedo dar a encargar otra cosa de más valor, y así sucesivamente. Si ve que el niño comienza a guardar las cosas, si es responsable, poco a poco se le va a ir dando una mayor confianza, y se le va a dar a guardar algo de más importancia. Dice el Maestro: si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Pero, aquí está lo importante: pero si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Y aquí hay algo muy interesante, muy importante, que si nosotros hacemos pequeñas cosas, la esencia de lo que el Maestro está diciendo, vamos a poder hacer grandes cosas, se nos van a encomendar grandes cosas. Pero si en lo pequeño no podemos, es imposible que en lo mucho podamos hacerlo. Si hoy en día yo le niego a mi papá o a mi mamá, yo no lo agarré, yo no fui, porque tengo miedo a que me vaya a corregir, sea cual sea el método que el padre utilice, pero tengo miedo y lo niego, eso que es pequeñito, cuando venga la pregunta de decir: niega tu fe, lo que vamos a hacer es, por cuanto tuvimos miedo, o por cuanto tenemos un miedo que es mucho mayor, y no tuvimos el valor de aceptar algo que era más pequeño, mucho menos vamos a tener el valor
para mantener nuestra fe cuando nos pregunten acerca de Jesús, de Yeshua, de nuestra fe. Y quiero poner un ejemplo para nosotros que somos guardadores del sábado. ¿Por qué? No porque algún hombre lo haya dicho, sino porque Dios mismo lo establece. Y es una marca que nos identifica claramente y nos separa de todos los demás. Aquella persona que sea guardador o guardadora del sábado. ¿Tú eres de los que guardan el sábado? Y nosotros por temor, ya sea a la vida, por temor a un ser que amamos, si nosotros no aprendimos a aceptar nuestros errores y a reconocer nuestras fallas en otras situaciones mínimas, cuando nos pregunten, ¿eres tú guardador del sábado?, vamos a decir, no, lo vamos a negar, porque ese temor va a ser mayor. Quiero repetir nuevamente lo que el Señor dice. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si hoy yo no reconozco que fallé, que me equivoqué, y acepto la corrección, lo que venga, si yo hago eso, me voy a estar preparando. Y si yo tengo una vida constante de estar reconociendo mis fallas, se trata de que no fallemos, ¿verdad? Pero muchas veces fallamos. Pero eso no es lo peor es negarlo. Tenemos que reconocer y aceptar que nos hemos equivocado. Y como dice el libro de Proverbios, si no lo vuelves a hacer, si lo dejas de hacer, entonces vas a alcanzar misericordia y vas a prosperar espiritualmente. También secularmente, pero espiritualmente, que es lo que más nos importa. Si nosotros somos fieles en lo poco, vamos a poder ser fieles en lo mucho. Sigue diciendo el maestro en el versículo 11, si no se les puede confiar las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Hablando acerca de lo mismo, partimos por algo pequeño. Este es un mensaje que es sencillo de comprender, tanto niños como adultos, y que es un mensaje pequeñito acerca de la negación de eso pequeño de yo no fui, yo no lo tomé, no sé de qué me hablas. Pareciera como una mentira muy ingenua, pero tiene una profundidad muy importante que tenemos que cambiar. Yo tengo que cambiar esa acción. Si yo soy una persona que acostumbro a mentir, sobre todo a negar porque tengo miedo de una circunstancia, tengo que cambiar. Tengo que corregir mi vida, tengo que corregir mi caminar. Y si alguien me pregunta, ¿es cierto que hiciste esto? ¿Es cierto que tomaste el otro? Yo tengo que pensarlo y meditarlo muy bien antes de responder. Y lo que Dios nos dice es que tenemos que reconocer que lo hicimos, que no debemos de ocultar nuestro mal obrar, no lo debemos de ocultar. Eso es algo muy importante. Dice la palabra, el mismo maestro en Mateo 10, versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue, como lo hizo Pedro, cuando él dijo, no Señor, aunque yo tenga que morir, no te voy a negar. Y hoy en día nosotros también podemos decir lo mismo que Pedro y lo mismo que los discípulos dijeron. Yo no voy a negar al Señor, yo no te voy a negar, yo no voy a negar mi fe. Pero el maestro dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es algo muy tremendo, que cuando estemos delante de Dios, que Dios pregunte, hijo, ¿conoces a este o conoces a esta mujer? Entonces el Señor va a decir, no sé, Señor, no sé, no lo conozco. No sé de qué me hablas, Señor. No sé quién es, ¿verdad? Cualquiera que me niegue, dice él, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice Lucas 12, versículo 8 y 9. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Si Pedro hubiera hecho, sí lo conozco, como lo declaró por sus palabras, de que aunque tenga que morir, yo no te negaré,
Entonces dice que esto se cumple cuando el Hijo del Hombre, o sea el Mesías, nuestro Salvador, nos confiese delante de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y aquí ese es el punto difícil, esos puntos que no nos gusta escuchar. A mí también son de las cosas que también no me gusta leer, no me gusta aceptar, porque son cosas muy fuertes, son cosas que no creemos, pero son reales porque están en su palabra. Y esto me ha hecho meditar mucho en las pequeñas cosas que hoy negamos. Si en lo poco, dice el maestro, eres deshonesto, vas a ser deshonesto en lo mucho también. Entonces debemos de tener cuidado. Dice segunda de Tito 2:12, o segunda de Timoteo más bien: si sufrimos también, reinaremos con él. Pero si le negamos, si nosotros le negamos, hablando del Señor, de Jesús, si nosotros le negamos, dice Pablo, le dice a Tito, si nosotros le negamos, él también nos negará. Qué fuertes son estas palabras. Si nosotros lo negamos, él también nos va a negar. Segunda de Pedro 2:1, hablando de Pedro, de aquel personaje que negó al maestro 3 veces y que se acordó de lo que su maestro le había dicho y que salió y se puso a llorar amargamente por lo que había hecho. Él escribió esto en segunda de Pedro 2:1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre nosotros falsos maestros, que van a introducir de una forma oculta herejías que nos van a destruir, y aún van a negar al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Creo que Pedro fue una de las personas que aprendió muy bien esto. Sabía que negar al Señor, eso trae destrucción, y es destrucción eterna, porque el hecho de estar delante de Dios y que Dios le pregunte a su hijo: hijo, ¿lo conoces? El Señor le va a decir: no lo conozco. Solamente meditemos por un momento en ese aspecto. Y como vimos en uno de nuestros mensajes pasados, los niños también van a estar delante de Dios, pequeños y grandes, delante del trono, y serán juzgados por sus obras. Si nosotros negamos al Señor, eso implica que va a venir sobre nosotros una destrucción repentina. Recordé un acontecimiento en este libro que es considerado apócrifo, el libro de los Macabeos, que es un libro histórico. Habla una parte muy interesante que podrían considerar como familia, o si eres solo o si eres sola, considerar leer, en donde les hacían comer carne que Dios había prohibido, les hacían comer comida que Dios prohibía en su palabra, y estas personas no lo aceptaron, preferían morir que comer lo que les estaban obligando. Y eso también nos lleva, por supuesto, al libro de Daniel, ¿verdad? Son cosas que están escritas. La escritura dice que es una escritura cíclica que se repite, que se cumplió, que está en proceso de cumplimiento y que va a tener una culminación. Entonces, eso es una advertencia de lo que también va a pasar. Nuestra fe va a ser probada, y que no nos pase como le pasó a Sara, como le pasó a Caín, como le pasó a Pedro, que negaron diciendo: no sé de qué me hablas, yo no sé, no lo conozco. Que el Señor no nos niegue. Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 2 al 23, también tiene algo importante que decirnos. Este discípulo Juan, ¿verdad? También dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Ese es el mentiroso, el que niega a Yeshua, a Jesús. Este es el anticristo, dice, y el que niega al Padre y al Hijo. Prácticamente, si nosotros negamos al Hijo, estamos negando al Padre. Y sigue diciendo en el versículo 23: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también
tiene el Padre. Entonces son palabras muy, muy importantes que yo quiero que consideremos, que analicemos y que seamos valientes. Que nosotros seamos valientes. ¿Y de quién podemos aprender la valentía? Hay muchos personajes en la Biblia, pero como trato siempre de decir que ese ejemplo que nosotros debemos llevar, ese ejemplo que no tiene errores, que no tiene fallas, esas pisadas que nosotros debemos seguir, están en Jesús, están en Yeshua. Cuando al Señor fueron a arrestarlo, cuando lo fueron a prender con espadas, con antorchas, con estos soldados, creo que había un temor en todos. Creo que como seres humanos tenemos un temor, y sé que el Señor también tenía parte de ese temor. Sin embargo, Él fue muy valiente. Cuando nosotros tenemos miedo de que sabemos que van a venir por nosotros, ¿se acuerdan cómo David huía por su vida? Bueno, el Señor hizo algo diferente. Él salía y se les adelantaba y les decía: ¿a quién buscan? No, pues buscamos a Jesús el Nazareno. Yo soy. Él decía: yo soy. Y hay algo muy bonito que decía cuando el Señor les volvió a preguntar: ¿y a quién buscan? Pues buscamos a Jesús el Nazareno. Ya les dije que yo soy. Y hay algo muy hermoso en el libro de Juan, en el capítulo 18, versículo 8, que respondió el Señor: ya les he dicho que yo soy. Si me buscas a mí, dejen ir a estos. Si me buscas a mí, dejen ir a estos. Se estaba poniendo por amor frente a sus hermanos. Él no estaba negando, no estaba diciendo yo no soy, sino que salía al frente y decía: soy yo soy el que están buscando ustedes, pero a estos no les hagan nada, no los toquen, déjenlos ir. Déjenlos ir, llévenme a mí es el que quieres, a mí es el que buscas, déjenme ir. Ese es un cuadro de valentía muy hermoso, muy hermoso, que Dios quiere que meditemos en Él, que analicemos en Él. Y yo espero que este mensaje pueda ser de bendición, que hoy aprendamos a aceptar esos errores, a no negar y a ser valientes como nuestro Señor lo fue, y reconocer: aquí estoy, yo soy, yo fui la que me reí, Señor. Yo, Señor, yo fui el que maté a mi hermano. Señor, yo soy Pedro, yo reconozco que conozco a ese hombre, yo soy su discípulo, yo dije que iba a morir por él. Que la historia sea diferente en nuestras vidas. Hoy, no nos estamos pensando en ese futuro cuando nos pregunten si somos seguidores del Mesías, si somos guardadores del sábado, si somos guardadores de sus fiestas, si somos guardadores de sus pactos. No nos vayamos a ese momento si hoy en día no podemos aceptar y reconocer esas pequeñas fallas y lo negamos. Yo no fui, yo no sé de qué me estás hablando. Meditemos en eso cada uno de nosotros y seamos valientes. Reconozcamos, cambiemos nuestra vida y reconozcamos que somos imperfectos, pero hay que ser valientes, hay que reconocer que tenemos errores. Y si nosotros hacemos eso, esa valentía va a ser una práctica constante. Cada vez que se presente la oportunidad, yo reconocer: sí, yo fui el que hice esto, yo fui lo otro. En cosas tan pequeñas, en a lo mejor una broma, en muchas cosas, en cosas de la vida, en la familia, tenemos esa oportunidad diaria de negar las cosas que hacemos, pero que esta vez la historia cambie, que sea diferente en nosotros, que cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de enfrentarnos a la vida, y que seamos valientes como el Señor, que seamos valientes. Yo fui, yo soy. Quiero despedirme con este texto en Colosenses 3:9.
y versículo 10, que dice: no se mientan los unos a los otros. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Si nosotros tenemos miedo de reconocer algo, es mejor cambiar la actitud para que hablemos verdad, que no sea una consecuencia, que no sea algo negativo, con nuestros hechos. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es lo que nosotros necesitamos, renovarnos día con día, y vamos a comenzar por reconocer hoy nuestras fallas, aceptar, ya no ocultando las cosas. Yo sé que después de este mensaje van a empezar las preguntas. A ver, ahora sí, mi amor, platícame lo que pasó. Yo, sí es cierto que el otro, no, eso ya es cosa de cada quien. Yo lo único que les pido es que consideremos este mensaje tanto adultos como niños. Los niños también es muy importante, por cosas pequeñitas que les pregunten sus papás, sus mamás, no lo nieguen. Tienen que ser valientes, tienes que ser valiente, hija, hijo, y reconocer lo que hiciste. Tú vas a crecer espiritualmente si lo haces, y vas a hallar gracia siempre y cuando lo dejes de hacer, ¿verdad? Como dice el libro de Proverbios, que te apartes de eso, que nos apartemos de eso, y vamos a crecer, y va a ser una práctica constante para ese acontecimiento futuro, si es que Dios nos permite estar en él, y que nuestra fe esté bien firme, y que hayamos practicado muchas veces enfrentarnos al temor, enfrentarnos al miedo, y decir: yo lo vencí, y esta vez que mi fe está siendo probada de una manera más grande, la voy a vencer igual, así como las otras veces, siempre con la ayuda de Dios, siempre con su ayuda, con su fortaleza, porque sin Él no podemos hacer nada, Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude a retener este mensaje, que nos dé la valentía para reconocer nuestras fallas, y sea de bendición este mensaje. Padre bueno, te damos gracias en esta tarde, porque tu palabra es hermosa para nosotros, porque tu palabra es luz para nuestras vidas, que alumbra nuestras tinieblas. Hoy nos has hablado de una forma especial, y nos has hecho ver que lo que parece pequeño en realidad es muy importante que lo podamos cambiar. Esas pequeñeces que vemos en la Escritura, cuando Sara negó, cuando Caín negó, cuando Pedro negó, te pedimos que nos ayudes a no hacerlo nosotros, que el día de hoy podamos tener la valentía que tu Hijo tuvo y se enfrentó a sus temores. Con tu ayuda, con tu fortaleza, queremos hacer lo mismo, enfrentar nuestros temores, enfrentarnos a la realidad, reconocer nuestras fallas, reconocer nuestros errores y hablar verdad, que nuestras vidas puedan ser cambiadas, puedan ser renovadas, que reconozcamos nuestros hechos para no quedar estancados espiritualmente, y también que nos ayudes a poder apartarnos de esas cosas malas y poder hallar gracia delante de tus ojos. Ayúdanos a que estas historias que hoy vimos de personajes que negaron porque tenían miedo, que no se repita en nosotros. Si tú nos permites llegar a esos momentos de tribulación más fuertes, no queremos negarte, no queremos negar a tu Hijo. Negar a tu Hijo es negarte a ti. No queremos que estando delante de tu presencia tu Hijo nos niegue, que nos diga que no nos conoce, sino que queremos enfrentarnos hoy, que nos permites la vida, a nuestra realidad presente,
y reconocer hoy con valentía, y que sea una práctica reconocer nuestros errores, porque si en esto que es pequeño somos capaces de salir adelante, nosotros iremos creciendo cada vez más espiritualmente hasta llegar a lo mucho. Si en lo poco nosotros hoy somos fieles, en lo mucho también lo seremos. Si hoy en eso poco reconocemos nuestros errores y nos enfrentamos al temor, en lo mucho no negaremos a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a poder llevarnos este mensaje a nuestras vidas diarias, a poder aplicarlo cuando llegue el momento. Te damos gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias por el privilegio que nos das hoy en día de escudriñar tu palabra, de ser libres para poder hacerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, amados hermanos, quiero, pues ya nos despedimos. Quiero dejarte con un video, dura 50 segundos, y con esto nos despedimos. Y quiero dejarte con esta frase que un almirante dijo: si quieres conquistar el mundo, si quieres vencer el mundo, comienza tendiendo tu cama. Que el Eterno les bendiga, que la paz de Dios sea con todos ustedes, y nos estamos viendo, si Dios lo quiere, en otra ocasión. Amén. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. So if you want to change the world, start off by making your bed.